Espacio. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine. En los próximos minutos, y como les hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de un lugar muy especial que se ubica en la comarca de Juarros. Se trata de la ermita de la Virgen del Cerro, que es un templo prerrománico. Este libro explica algunos de los detalles de esta ermita tan particular, y ya solo por eso merecería desde luego una entrevista y ocuparnos de ese lugar. Pero es que además esta ermita se encuentra en un estado de mala conservación y los vecinos de la comarca de Juarros se han empeñado en que este deterioro no vaya más y en recuperar la ermita. Para eso han hecho diferentes actividades de las que vamos a hablar en esta entrevista, igual que vamos a poner en valor un lugar como la ermita de la Virgen del Cerro, y lo vamos a hacer con mis siguientes invitados. Me acompaña en la mesa de 8 Magazine Jesús Pascual, que es el alcalde pedáneo de Cueva de Juarros. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Buenas noches, muy bien, gracias. Y también está conmigo el autor de este libro que les mostraba hace un momento, Braulio Valdivieso, que es profesor y el autor de esta publicación. ¿Qué tal? Buenas noches, Braulio. Buenas noches. Enseguida vamos a entrar en detalles que recoge Braulio en su libro, pero vamos a, Jesús, explicarles a todos nuestros oyentes por qué estamos hoy hablando de este tema. A Jesús le saludábamos hace pocas semanas en esta misma casa, pero en la sintonía de Onda Cero, para adelantar una cita que se produjo el pasado domingo, día 13, el momento en el que se celebraba la romería de la Virgen del Cerro, y que vosotros aprovechasteis también para recaudar fondos para esta ermita, de la que enseguida vamos a conocer su valor artístico e histórico, Jesús, pero que ahora mismo no se encuentra en muy buenas condiciones. Bueno, como todos los edificios, pues se encuentra con una necesidad de rehabilitación y nos hemos empeñado en intentar conseguirlo. Y para ello contamos con la colaboración de la Junta. Se ha hecho un estudio el año pasado sobre el templo, y entonces ahora lo que nos proponemos es pues emprender las fases para la rehabilitación. Y para ello nos hemos propuesto también recaudar algo de dinero para pagar nosotros una parte de lo que va a ser el gasto que vamos a tener. Y bueno, hemos contado con la colaboración, pues aparte de la Junta, pues de la editorial Siloé, de la Fundación Caja de Burgos, Humberto Abad, y bueno, ahí estamos intentando conseguir un poco de dinero. Enseguida repasamos lo que ya habéis hecho, pero sobre todo lo que queréis hacer para seguir recaudando dinero. Pero vamos a conocer un poco más este templo. Braulio Valdivieso lo conoce muy bien, lo explica en este libro. Es uno de los pocos templos prerrománicos que vamos a encontrar, ¿verdad, Braulio? En nuestra provincia. En nuestra sí. provincia, claro. Sí, es uno de los templos singulares. Así que su origen es naturalmente que es prerrománico. Después ha tenido algunas transformaciones en época románica, pero el edificio en sí es muy singular. Tiene una cantidad de elementos que merecen un estudio muy detenido y que nos llevan a épocas prerrománicas. ¿De qué fecha datan o en qué momento habéis datado la construcción de esta ermita, aunque después ha habido otras fases, como ya nos has explicado, Braulio? Bueno, sí, lo que explico en el libro es simplemente que sería un templo de una época anterior de la Reconquista, y origen de todo ello puede ser anterior, que como siempre en aquellas épocas del siglo X, los IX, pues naturalmente fueron destruidos. Ahí llegaron los mismos árabes que llegaron a San Pedro Cardeña, que destruyeron, que obligaron a la gente a emigrar, la mayoría al norte, y cuando llegó la Reconquista, como es normal, empezó ya la gente a descender otra vez hacia la comarca del Duero. Y es entonces cuando ese templo, que probablemente quedaba algún resto, se levantó siguiendo más o menos el estilo que ellos conocían, que era el estilo ramirense, el estilo asturiano, que decimos más fácilmente, y tiene mucho y quedan muchos restos con estos elementos. Ese templo sencillo provisional, en el siglo XII probablemente, se necesitó restaurarlo un poco,
se cubrió, se hizo la bóveda de cañón, se necesitó ampliarlo en altura para darle más vida y lógicamente se destruyeron algunos elementos del templo anterior, prerrománico propiamente, para convertirlo en románico, y las bóvedas ahora de cañón o más bien los capiteles, se destruyeron ventanas pequeñas, aspilleras, para convertir en ventanas románicas, y lógicamente dejaron algunos elementos muy característicos que son los que tienen que servir para un estudio científico del tema. Y esa es la estructura que permanece ahora, que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, vista la larga historia que tiene, en bastantes buenas condiciones, pero que necesita una restauración. ¿Cuáles son las partes más deterioradas o dónde debe centrarse esa restauración? Cualquiera de los dos, no sé quién me puede explicar. Pues bueno, el estudio que ha hecho Félix Escribano un poco marca unas pautas a seguir. Como la cantidad de dinero que hace falta pues es importante, vamos a empezar... ¿Podemos decir cuál es esa cantidad, Jesús? Bueno, él habla en el estudio alrededor de 200.000 euros. Entonces, si contamos con la ayuda de la Junta, que de momento creo que sí vamos a contar, pues iremos haciendo por fases. Queremos empezar por la cubierta, pero bueno, habría que meterse con paramentos, querríamos levantar el suelo porque tiene un suelo pues, de los años 70 probablemente. Recuperar paramentos interiores, ahora tiene alguna humedad en la fachada sur y bueno, pues lo que podamos ir consiguiendo de dinero para llevar a cabo la restauración completa. Habrá que limpiar capiteles. Bueno. De momento tenéis el apoyo tanto de los que ya se han nombrado, también de la Junta de Castilla y León, que no solo ha aceptado vuestro estudio, sino que bueno, ha reconocido la necesidad de la rehabilitación y también ha comprometido una parte de dinero, bueno, una partida pequeña, pero sí, y vosotros continuáis con esa campaña. Nosotros queremos seguir porque la restauración se hará, yo creo que en diferentes fases y en diferentes años, y entonces tenemos intención de seguir recaudando dinero, intentando recaudar dinero, y se nos ha ocurrido quizás el hacer una asociación para hacer una especie de micromecenazgo con gente que se quiera asociar, pequeñas aportaciones anuales, pues para intentar ir recaudando dinero para completar toda la restauración de la ermita. Queremos que es un edificio que lo merece por su singularidad y vamos a intentarlo. Me gustaría insistir en esa singularidad, Braulio. Usted le dedicó un libro precisamente a este templo por su singularidad. Tiene unos cuantos años ya esta publicación. Quiero decir que el interés no es reciente, pero la rehabilitación se hace urgente. Vamos a ver, el libro es el resultado del cariño que el pueblo tiene a ese templo. Porque antes, en el diario de Burgos, hace unos 20 y tantos años, saqué 3 reportajes de página doble central sobre esta ermita que me pareció, estudiando el románico burgalés, me pareció fuera de lo normal. Y los reportajes se convirtieron en el libro. Entonces, ¿cuáles son los elementos que a mí me sorprendieron? Primero, el grosor enorme de los muros. No es normal una iglesia de ese tamaño que tenga esos muros. Segundo, la altura. Es una iglesia estrechita, pero enormemente alta. Sí, no es la típica estructura de... Cuando vemos las fotos llama la atención. Llama la atención y el Chintra es más. Después, los elementos asturianos. Por ejemplo, hay muchos elementos que tienen sogueado. Eso es propio del arte ramirense de esa época. Hay las basas que tienen unas bases especiales estrelladas, que no es normal. Si consiguiéramos ver, hay columnas que el fuste está totalmente, también la parte inferior del fuste está labrado. Las ventanas y vanos, en general la puerta, son dintel, no es el románico de medio punto, es el dintel. Y encima del dintel, un arco. Ese arco es también un producto totalmente asturiano. Hace un momento ha salido ahí la fachada, que estoy viendo yo en alguna de las... Ahora, en esa fachada que da al poniente, existió una casa que en el pueblo llamaban la Casa del Ermitaño. Y cuando me contaron algo de cómo era esa casa, que yo no logré verla, pero sí un anciano del pueblo hace muchos años,
me recordaba todas esas náster que había en el arte asturiano, donde las personas desde fuera veían justamente el interior y pasaban al coro, y ahí quedan esas ventanas con el dintel, están todas tapiadas, pero se ve donde está el marco, el dintel, que están ahí. Algunos de los dinteles se han roto para abrir ventanas y hacerlas tipo románico. Se ha roto incluso el friso que recorría todo, que era la imposta, que recorría todo el artesonado, digo, todo el arranque de la bóveda por dentro. Ese friso también. Allí en la puerta, si sale, veo efectivamente uno de esos arcos de descarga. Luego son cantidad de elementos que nos dicen efectivamente que tienen ahí. Y por la antigüedad hay muchos paramentos que tiene la iglesia. Y ahí tenemos un arco, otro se ve un poco como hay un arco de descarga, que eso no tiene más objetivo que el peso no caiga todo sobre el dintel. Todos estos detalles, Braulio, los podemos leer en su libro, porque no tenemos más tiempo. Nos resulta muy interesante, igual que nos interesa mucho poder colaborar de nuestra forma con esta campaña que hacen los vecinos de Cueva de Juarros para la restauración de esta ermita de la Virgen del Cerro. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Cuando tengáis más noticias, aquí estamos también para difundirlas. Cuando inauguremos la primera fase de la restauración os invitaremos para que vayáis a verlo in situ. Estupendo, pues muchísimas gracias. Seguiremos la historia, por supuesto, aquí en la 8 Burgos, pero ahora nos tenemos que ir a abrir la agenda porque tenemos más citas en la provincia que queremos compartir con ustedes.